Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que ha estado dando bastante revuelo en el mundo cripto. Si quieren saber de qué se trata, no se muevan porque comenzamos. Como les dije, el día de hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando bastante revuelo en el mundo cripto y es esto que está acá, sobre Shen Crypto. Hoy vamos a hablar sobre Shen Crypto porque ha estado dando mucho de qué hablar últimamente y es básicamente por tres razones. Shen Crypto es una criptomoneda que se ha listado hace relativamente un par de días y a pesar de que el valor es bastante bajo, como pueden ver acá, ha dado mucho de qué hablar por lo que vamos a ver a continuación. Son básicamente tres las razones por las que se ha causado tanta euforia o tanta emoción y tanto hype en relación a Shen Crypto. Y es que primero ha sido aceptado en varios exchanges de renombre, como podemos ver acá en Gate, en MEX, en Huobi, en BingX, en Uniswap, entre muchos otros. También tenemos a BitGet, entre muchos otros exchanges. En primer lugar, está siendo muy aceptada. Y eso corresponde a la segunda razón por la que ha adquirido tanto revuelo últimamente. Y es la persona que está detrás de este proyecto, detrás de Shen Crypto. Y es que detrás de Shen Crypto está Mr. Jack Levin. Para los que no lo saben, Jack Levin es ex trabajador de Google, el ex trabajador número 21, más concretamente, fundador de ImageHack y por supuesto fundador de Shen Crypto. O sea, este proyecto es de Jack Levin. Por supuesto, como dice acá, sin preminteo, digamos, sin haber sido listado en exchanges centralizados y con un inicio de supply cero, 100% transparente. Ahora, la tercera razón por la que este proyecto ha, digamos, tomado tanto revuelo y ha causado tanta emoción es porque para mintearlo o para minarlo no se necesita básicamente nada. Es decir, no se necesita software especializado, no se necesita nada más que pagar la comisión de la red y ya vamos a ver en qué redes podemos mintearlo y de qué manera. Algo adicional es que para agregar este token a la billetera, digamos puede ser MetaMask, se puede en distintas redes como vemos acá y lo podemos hacer a través de CoinGecko. Está en Binance Smart Chain, en Polygon, en Avalanche, en Ethereum, entre otras redes. Entonces, una vez que nos vamos a la página oficial de Shen Network, que les dejaré en la descripción o en un comentario fijado, vemos que soportan varias redes. Entre las redes que están soportando actualmente está por supuesto la de Ethereum, la de Binance Smart Chain, la de Polygon, la de Avalanche, la de Ethereum Proof of Work, la de Moonbeam y la de Evmos. Hasta hace solo unos días no contaban con Moonbeam, con Evmos ni con Avalanche. Tenían solo Ethereum, Binance Smart Chain y Polygon. Es decir que entre más pasan los días está siendo más aceptada. Además de eso, acá tenemos el dashboard, el mint o el minteo. Podemos ponerlos en stake, tenemos algunos eventos, todo el tema de portafolio y charts. Y vamos a ver cómo mintear o cómo minar totalmente gratis esta moneda. Para minarla tenemos que ir acá a la sección de mint. Nos va a pedir que conectemos nuestra wallet. Por supuesto, para conectar nuestra wallet, primero tenemos que seleccionar acá en la página de Shen Network en qué red queremos conectarla. Entre las redes, como ya dijimos, entre las distintas redes, les recomiendo conectar la de Binance Smart Chain o la de Polygon. En este caso se conectó en mi red de Ethereum, sin embargo ya la voy a cambiar a la red de Binance Smart Chain, ya que las comisiones en Ethereum, como saben, son más costosas, en cambio en Binance Smart Chain y en Polygon son irrisorias. Ya que cambiamos la red acá a la Binance Smart Chain y ya que tenemos nuestra wallet configurada justamente en Binance Smart Chain, vemos que acá está conectada mi wallet y ya nos permite ver toda la información. Entonces acá vemos que, digamos, hay 1.301.000 mineros activos. Hay 3.164 personas que ya tienen stake de Shen Crypto y el tiempo desde que inició el token Genesis es apenas hace 8 días. Ahora tenemos algunas cosas a considerar.
Es importante tener en cuenta que una vez empecemos a minar esta cripto, tenemos máximo 422 días para reclamarla. Es decir, ahorita vamos a ver que podemos elegir el número de días y con base al número de días nos darán más o menos cantidad de Shen Crypto. Y acá hay algunos datos a tener en cuenta. Primero está el EAA, que es el Early Adopter Amplifier o el amplificador de los adoptantes tempranos, que es un 7.1 actualmente. Sin embargo, está más alto y conforme pase el tiempo irá bajando. Y por supuesto el Annual Percentage Yield o el porcentaje de rendimiento anual, que actualmente está en un 20%, también ha ido bajando. Es decir, conforme más pase el tiempo, más irá bajando, ya que más personas irán teniendo esta moneda. Ahora vamos a ver cómo mintear la moneda. Damos acá en Mint y acá importante seleccionar el número de días que queremos esperar para reclamarla. Hay que tener en cuenta, antes de continuar con el video, que en ningún caso hay que tomar esto como una inversión seria o como un negocio como tal. Es decir, estamos básicamente ante un experimento de cierta manera que nos va a dar criptomonedas gratis. Pero como ya vimos en CoinGecko, el precio de la criptomoneda ha ido bajando y seguirá bajando porque entre más pase el tiempo, más personas lo van a tener. Es decir, que no sabemos a qué va a llegar el precio, pero como vemos acá en el gráfico, ha ido bajando y continuará haciéndolo. Entonces vamos a ver que seguramente el número de días no conviene que sean tantos, porque si bien entre más días pasen, más criptomonedas nos darán, también es cierto que entre más tiempo pase, menos valdrá. Entonces para este caso vamos a poner como ejemplo tal vez 8 días, a ver qué nos dice. Entonces si le damos a 8 días y le damos en empezar el minteo, nos va a salir que nos va a empezar a cobrar la comisión de la red, en este caso la comisión de la Binance Smart Chain. Vamos a ver cuánto cuesta la comisión para el minteo de 8 días. Entonces me dice que la comisión sería de 0.00086 BNBs. Si quiero saber cuánto es eso, puedo simplemente ir acá a Google y transformar BNBs en USDT. Es decir, vemos que por mintear o por reclamar estas criptomonedas me están cobrando una comisión de $0.23. Como les dije, en la Binance Smart Chain es completamente irrisorio. Una vez que supimos cuánto costaría la transacción y una vez que se confirmó la misma, es decir, una vez que confirmé el pago de los 23 centavos como comisión, ya me aparece la información necesaria de cuántos change estimados me van a dar. En este caso me van a dar 135.538 monedas de chain. Si quiero saber cuánto es eso, es sencillo, simplemente voy a ver el precio actual y por supuesto multiplico. Entonces tenemos que son 135.538 por el precio actual de Chain, es decir, por 0.4S028. Como podemos ver, en este caso, dentro de 8 días recibiré menos de lo que he invertido. Es decir, en este caso pagué una comisión de 23 centavos por recibir 135.538 monedas de Chain, y eso al valor actual sería esto, 0.0037. Es decir, básicamente no vale nada. Sin embargo, como vemos acá, acaba de subir el precio. Es decir, esto, como les dije en un principio, es un experimento para aquellas personas que les gusta apostar por proyectos nuevos. Entonces, en este caso, es sencillo. Pago 23 centavos de dólar, o la lógica detrás de esto es pagar 23 centavos de dólar como comisión por recibir esta cantidad de monedas de Shen, que en estos momentos no valen nada. Sin embargo, el día de mañana puede que Jack Levin, digamos que amplíe el proyecto, que le haga alguna mejora, o que simplemente por algún motivo que nos encontremos tal vez en bull run en el mercado o en alguna otra situación favorable, puede que el precio de la Shen Crypto suba, y en ese caso sí que podré ganar dinero simplemente por haberla reclamado de manera temprana. Es decir, actualmente no me cuesta nada más que 23 centavos y el día de mañana podría ganar bastante dinero.
Sin embargo, en el peor de los casos, si no gano nada de dinero, simplemente habré perdido 23 centavos por apostar a un proyecto que está en una etapa totalmente temprana, ya que acabo de salir hace muy poco y con el cual no he perdido nada más que un par de minutos. No hay que tomar esto como una inversión profesional o algo para ganar dinero de manera asegurada, sino más bien como un experimento en el cual se puede ganar dinero o en el cual, en caso de perder, no se va a perder nada más que un par de centavos, que ni siquiera llegan a $0.50. Y una cosa más, como ya les expliqué, pueden agregar el token a su wallet en caso de que deseen hacerlo a través de CoinGecko o si no a través de la misma página web de Shen Crypto, acá donde dice agregar Shen a la wallet. Espero que el video de hoy les haya gustado y no se olviden suscribirse, darle like, comentar, compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chao.